sí, para la celebración de los 125 años del espectador, el 22 de marzo pasado. Fue en realidad un TED Talk que se hizo en Medellín. Y bueno, voy a hacer eso y después tal vez podamos entrar en otras cosas y contestar sus preguntas, compartir un poco más. Y arranco con Juliana Sánchez, pidiendo su asilo en Ecuador. Porque a comienzos de este año, en una entrevista radial con la radio colombiana, Juliana Sánchez, el director de Wikileaks, dijo que había sido un error haber escogido al espectador como su aliado en Colombia para distribuir todos los cables diplomáticos. Y lo decía porque había encontrado mi dirección de correo electrónico dentro de los contactos de la firma Stratford, de la cual por esos días Wikileaks a comienzos de este año estaba revelando todos sus correos y denunciando que esta era una agencia, una empresa que trabajaba a la sombra para la CIA. Y Assange pues lo presentó como un gran descubrimiento, y a mí en realidad me parece más bien como un ataque de celos de saber que el espectador tenía en ese momento fuentes similares, aunque diferentes, claramente ideológicamente muy diferentes, a Wikileaks para conseguir su información sobre lo que sucede en el mundo. Este pues es un asunto menor, sin mayor trascendencia, sin mayor importancia, pero me gusta traerlo porque creo que ilustra un poco lo que les quiero contar aquí, porque esa no es la primera vez ni va a ser la última en que una fuente, un gobierno o una religión o un grupo económico o unos criminales se han creído con el derecho de poder controlar la información o las fuentes que utiliza un periódico como El Espectador. Poder mantener esa independencia, por supuesto, pues le ha significado infinidad de adversidades a este periódico, pero a la vez le han dejado impregnado al periodismo del Espectador todo su carácter. Y esta presentación, ese TED que se hizo en Medellín se llamaba Superando Adversidades, por eso digamos que ese es el énfasis de esta presentación. Y esas adversidades comenzaron en Medellín hace 125 años, cuando don Fidel Cano Gutiérrez, el 22 de marzo de 1887, un liberal radical, tuvo la osadía de fundar un periódico para defender las ideas liberales, justo cuando esas ideas estaban completamente proscritas, prohibidas y perseguidas en este país. Ustedes se pondrán en ese momento, pues los liberales acaban de ser derrotados en la batalla de Lomareda y estábamos en plena regeneración de Núñez, con una constitución recién sacadita del horno que no era muy proclive, digamos, a la libertad de ideas y muchísimo menos a las ideas liberales. Y en ese momento don Fidel Cano decide hacer un periódico para defender esas ideas liberales. Y por eso, apenas a los 30 días de fundado el periódico, pues llegó desde Bogotá la primera orden presidencial ordenando el cierre del periódico. Y fueron muchos los cierres y retornos antes de que el fundador, don Fidel Cano, terminara en la cárcel por publicar un texto de Juan de Dios, el Indio Uribe, otro liberal radical, que de hecho terminó exiliado y murió en el exilio. Fue desterrado pues, por el gobierno, en aquella época desterraban a la gente. Él hizo un famoso discurso en contra de la regeneración, que planteaba pues, todas las críticas a la opresión, digamos, de ese régimen de Rafael Núñez, y por eso pues, terminó expatriado y murió en el exilio. Y don Fidel, en una cárcel de Envigado, duró casi año y medio, y luego don Fidel fue liberado, pero fue liberado por un acto de indulgencia del presidente de la República. Y sin embargo, pues no hubo celebración, a pesar de las penurias de una esposa, de sus 11 hijos, pasando todas las penalidades durante ese año y medio. Don Fidel Cano escribió al salir:
Sí, el presidente está hablando. Insiste en acusarme con su mismo perdón, yo insisto en defenderme. Y así como ayer pregunté de qué se me castiga, pregunto hoy de qué se me perdona. Y ese me parece que es una buena muestra de lo que es el carácter del espectador frente a los poderes, marcado desde hace más de un siglo. Y bueno, claro, en esos años de hegemonía conservadora que continuaron a la regeneración, Iglesia y Estado eran prácticamente la misma cosa, casi que se confundían, si es que no eran lo mismo. Y don Fidel, siendo un católico profundo, porque lo era, en lo personal, siempre defendió la separación entre el Estado y la Iglesia. Y eso llevó a que un día el obispo de Medellín, por una opinión crítica que se publicó en El Espectador, a la fastuosidad clerical en aquel momento en una ceremonia de algún papa que no me recuerdo en este momento cuál era, publicó en realidad era una columna de opinión que criticaba esa fastuosidad clerical. Y en ese momento ese obispo de Medellín declaró que era pecado mortal leer, comunicar, transmitir, conservar o de cualquier manera auxiliar al periódico titulado El Espectador. Ese es el decreto que sacó. ¿Cómo se llamaba? Bernardo Herrera Restrepo, obispo de Medellín, esto es de febrero del 82. Y en un acto de transparencia, que también ha sido permanente en este periódico, al día siguiente no eludió al fundador la responsabilidad con sus lectores y publicó completo el edicto del obispo para que sus lectores, sus anunciantes supieran el riesgo que corrían al leer o publicar sus avisos en El Espectador. Eso eran grandes ligas en aquel momento. Hoy en día posiblemente no, pero que en aquel momento le dijeran a uno que estaba en pecado mortal por leer el periódico posiblemente. No era lo que eso es. Bueno, después vendría una época pues muy complicada para el país. Viene la guerra de los 1000 días, otra vez los liberales y los conservadores en armas por el poder, y El Espectador deja de circular por varios años en ese interregno. Y cuando regresa, pues ya Colombia ha perdido Panamá, y el periódico comienza a analizar ese proceso de manera muy crítica, de cómo se manejó la situación para llegar a la pérdida de Panamá, lo cual de nuevo provoca la ira gubernamental y viene un prolongado cierre ya en tiempos de Reyes. Luego, bueno, vendría ya a establecerse el periódico aquí en Bogotá, vendrían años menos duros con la República Liberal, que comenzaría pues hacia los años 30 del siglo pasado, y el gran auge de la llamada prensa liberal, ya con otros jugadores, digamos, en circulación, defendiendo más o menos las mismas ideas. Pero eso es una tranquilidad que no dura realmente mucho. Pues a mediados del siglo pasado, con la muerte de Gaitán y el consecuente Bogotazo, el día en que esta ciudad se incendió en saqueos y muertos, comenzó el periodo de la llamada violencia, que es el origen de la que todavía continúa. Y en medio de esas disputas, pues obviamente El Espectador queda metido en esas batallas como un periódico liberal. En septiembre del 52 viene el incendio de las instalaciones del Espectador, también del Tiempo, de los dirigentes liberales principales, que fueron incendiadas las instalaciones por la turba conservadora que protestaba por la muerte de los soldados en el departamento del Tolima. Regresaron, por supuesto, las penurias económicas, las preguntas sobre la misma supervivencia del periódico. Y quizás lo más valioso que se perdió aquel día fue el archivo del periódico. Se quemó totalmente el archivo del periódico, por eso hoy en día es imposible tener completa todo el archivo del periódico. Hay algunas bibliotecas que tienen partes, pero no existe un archivo completo del periódico. Unos años después llegaría pues, la dictadura de Rojas, inicialmente bien recibida, como lo que pensaban sería una transición de esa época de violencia virulenta, pero bueno, pronto comenzó a traspasar la línea como toda dictadura
atacar las libertades ciudadanas de todo tipo, comenzando por supuesto por la libertad de prensa. Regresaron a la persecución, las multas, la censura, y hasta que un día el régimen decidió imponerle una multa confiscatoria al espectador. Este fue el incendio de Guillermo Cano recogiendo los escombros del edificio allá en la avenida Jiménez, tras el incendio del 52. Y el régimen de Rojas le impone una multa confiscatoria al espectador en aquel momento, razón por la cual don Gabriel Cano, el director en aquel momento, escribió 2 editoriales muy fuertes contra esta persecución, que por supuesto no pasaron la censura de prensa que estaba en vigor en aquel momento, y el espectador se vio obligado a cerrar. Fueron años de nuevo de penurias económicas, batallas políticas por la libertad, pero ya no desde el periódico. La familia Cano siguió viviendo de la imprenta, pero no ya para difundir ideas, sino para hacer esquelas y cosas y tarjetas, y de eso sobrevivían. Hasta que, bueno, llegó la caída de la dictadura y el regreso al periódico un tiempo después. Ahí se publicó el Independiente durante un tiempo, pero también terminó cerrado hasta que Rojas cae. Con lo cual, en realidad, pues, no cesaron las batallas. Digamos que superada la dictadura, bueno, se pone el Frente Nacional, el acuerdo político, ustedes saben, entre liberales y conservadores para alternarse en el poder y cesar así las disputas. Y es un tiempo de relativa paz en el país, en el que el espectador paulatinamente comienza a desligarse del Partido Liberal. Digamos, sigue siendo un periódico liberal que defiende las ideas liberales, pero ya comienza a ser un periodismo, digamos, un poquito más profesional, menos apegado a esa lucha partidista que lo había caracterizado en sus primeros 50, 60 años. Y, digamos, es el primer medio en Colombia que da ese paso de separarse ya de los partidos. Ya a finales de los 70, 80 del siglo pasado, entra en unas batallas, digamos, de un corte un poco diferente. Una muy valiente por los derechos humanos, ya con don Guillermo Cano como director, en contra de esa política de mano dura que se llamó el Estatuto de Seguridad durante el gobierno del presidente de su partido liberal, de Julio César Turbay Ayala, denunciando las torturas a civiles y otras atrocidades cometidas por la fuerza pública. Don Guillermo Cano puso por encima el derecho de el respeto por los derechos humanos frente a lo que muchos consideraban como un desacato y casi que un ataque a las instituciones. Fue bastante malentendido, digamos, esa defensa de don Guillermo Cano. Fue atacado como haberse puesto en contra de la institucionalidad, cuando lo que estaba era protegiendo a la fuerza pública al hacer visibles esos excesos. Por esa misma época, pues, el Grupo Gran Colombiano, que era el más poderoso económico que existía en el país, por lo tanto, el mayor anunciante en los medios de comunicación, y el equipo investigativo del Espectador desarrolló una serie de artículos, de investigaciones, en los que se demostraba la manipulación de este grupo con los ahorros de la gente para hacerse una serie de autopréstamos y que les permitía, digamos, especular con acciones y crecer su poder económico y empresarial. Ese grupo reaccionó retirándole toda la publicidad al diario y generando una suerte de solidaridades entre sus clientes y colegas para asfixiar económicamente al periódico. El Espectador se sostuvo en sus denuncias, puso por delante el periodismo sobre la misma, pues sobre el negocio mismo, hasta que, bueno, finalmente el grupo fue intervenido una vez las autoridades comprobaron muchos años después de la seriedad de la misma con la crisis bancaria durante el gobierno de Betancur. Esa es otra prueba más del carácter del Espectador, que por encima del negocio está la verdad. Obviamente eso lo hizo un equipo liderado también por don Guillermo Cano. Y bueno, casi al mismo tiempo, con las finanzas hechas trizas, como se podrán imaginar, ya estaba
espectador montado en otra batalla, más larga y mucho más dolorosa. La denuncia de un fenómeno que se asomaba en el país, el del narcotráfico, que don Guillermo Cano comenzó a llamar por su nombre desde el comienzo, y advertirle a este país lo que se vendría si la sociedad no se levantaba a enfrentarlo. Eso le costó la vida. Y luego al abogado que llevó su caso. Este es el famoso artículo cuando Pablo Escobar era un honorable representante a la Cámara de Representantes. En aquel momento no había ninguna prueba de que Escobar, aunque todos sabíamos quién era, no había ninguna prueba de que él fuera un narcotraficante. Y don Guillermo Cano estuvo largos días en el archivo revisando hasta que encontró que hacía años el Espectador había publicado esa historia de narcotráfico. Había sido preso por narcotráfico Pablo Escobar años antes en Medellín, y los dos detectives que habían hecho la detención habían sido asesinados, y el caso de esa investigación había sido eliminado, no existía, pues, se había desaparecido milagrosamente de los juzgados. Y don Guillermo Cano se encontró eso. Esto es en pleno momento en que están, bueno, estamos en la serie de Caracol en este momento. Fue exactamente en el momento en que le estaban haciendo el montaje a Rodrigo Lara, cuando don Guillermo Cano finalmente encontró esta historia, la volvió a publicar, y en ese momento a Pablo Escobar le tocó renunciar al Congreso, perdió su investidura, y digamos que le cortó esa promisoria carrera política que llevaba este señor. Y eso, digamos, siempre se ha considerado que ha sido lo que puso al Espectador y a Guillermo Cano como blanco del cartel de Medellín de ahí en adelante. Como decíamos, bueno, eso le costó la vida a don Guillermo Cano, y luego al abogado que siguió su caso, Hernando Giraldo. Era el abogado de la familia, era columnista del Espectador también, pero era quien llevaba el caso a nombre de la familia Juan, y digamos tenía todos los hilos enfocados hacia Pablo Escobar. También le costó la vida a los gerentes de circulación y de publicidad del periódico allá en Medellín, Marta Luz López y Miguel Soler, quienes en una misma mañana fueron asesinados los dos cuando salían de su casa, cada uno. Desde acá de Bogotá explotaron un camión repleto de dinamita en frente de las instalaciones del diario. Yo recuerdo mucho ese día, nunca supimos quién ni cómo, pero de pronto aparecieron una cantidad de escobas y canicas, y todos los periodistas comenzamos a barrer, a hacer un sitio donde poder comenzar a escribir la edición del día siguiente para llevar la historia, nuestra historia, era la de ese día, y había que hacer periodismo para el día siguiente. Y así, con una unidad de la rotativa que se pudo habilitar, al día siguiente salió este periódico en blanco y negro, solamente 16 páginas, con ese titular en primera página que se convertiría en símbolo del Espectador de ahí en adelante. Seguimos adelante. Los años siguientes estuvieron, ustedes se imaginarán, llenos de dificultades. Sus directores de entonces debieron salir corriendo al exilio porque se descubrieron planes para asesinarlos. Uno de ellos, Fernando Cano. Fernando y Juan Guillermo Cano eran los directores hijos de don Guillermo, muy jóvenes, que tenían 35 años por ahí. Y en ese momento, porque estaban todas las amenazas, Fernando, uno de ellos, se fue con el capitán Ospina Navia a hacer un recorrido por el Urabá en unos botes para hacer una serie de fotografías, que siempre ha sido fotógrafo. Y estando allá, llegó la información de que había un grupo que había viajado al Urabá para matarlo, y tuvo que salir corriendo al exilio en España, lo mismo con Guillermo. El periódico logró continuar gracias a un préstamo que le hicieron periódicos de todo el mundo, en aquel momento por $1 millón. Eso fue lo que le permitió mantenerse saliendo, convocados a través de la CIP, de la Sociedad Interamericana
Gracias. Mientras el espectador luchaba por la supervivencia, pues bueno, sus competidores seguían expandiendo el negocio y entendiéndolo posiblemente mejor, cuando el espectador simplemente veía cómo sobrevivir en medio de aquellos momentos de hacer periodismo. Era un poco ridículo. O sea, el periódico, por la redacción caminaba el ejército, todo el techo estaba lleno de ejército. Era una situación bastante difícil para hacer el periodismo en ese momento, hasta que bueno, llegó el momento en que la familia Cano, propietaria del diario desde su fundación, pues no tuvo más remedio que entregar la propiedad para permitir que el espectador siguiera sobreviviendo. La venta se dio en diciembre del 97, del siglo pasado. El grupo Santo Domingo compró la propiedad del periódico, y por supuesto hubo grandes inquietudes en aquel momento sobre la independencia de un periódico que estaba ahora en las manos de un grupo económico, a la vez que se celebraba, claro, también que el periódico, que llegara un músculo financiero, digamos, inyectara recursos y conocimientos empresariales para poderlo sacar adelante, porque en ese momento pues el periódico estaba bastante disminuido, eso es claro. Sin embargo, pues las finanzas no se recuperaron. El periódico dio varios tumbos, hay que decirlo, en aquellos años, hasta que en 2001 debió abandonar la circulación diaria y concentrarse solamente en la edición del fin de semana. La historia reciente ha sido diferente. Ese semanario volvió a esas bases de las que hemos hablado hoy, a ese carácter de este periódico, que es lo que le ha permitido seguir vivo a pesar de tantos y tan graves intentos por silenciarlo. De ese semanario fortaleció las bases de ese periodismo de opinión, transparente, independiente, y los resultados comenzaron a verse. El periódico ha ido saliendo de la crisis. Hace 4 años y un poquitico más ha regresado a la circulación diaria, y hoy, no me da pena decirlo, es el periódico que está moviendo las ideas en este país y que está haciendo investigación, que no se agacha ante los poderes. Su página digital además viene creciendo en los últimos 4 años, hasta llegar el año pasado a más de 5 millones de usuarios únicos mensuales, recortándole aceleradamente la distancia que aún mantiene como líder el tiempo. Vendrán días difíciles, quizás el periodismo independiente nunca la tiene fácil. Y claro, este es un negocio que está y una profesión que está en transición. Pero a mí cuando me preguntaron tanto en esta celebración de los 125 años sobre el futuro del espectador, pues yo necesariamente tengo que volver y mirar atrás. Y no porque sea un retrógrado que vive del pasado, sino porque ahí, en ese carácter que le han impregnado a este periódico los antecesores, es donde está la base que nos va a permitir seguir siendo exitosos en el futuro. Porque podrá desaparecer mañana el papel, podremos ser hoy un periódico que se lee en medios digitales más que en el impreso, pero lo que realmente mantiene la marca y protegerá su vigencia no será el medio de distribución, sino lo que lleve adentro. Y bueno, ya para terminar, a mí me gusta mucho esta caricatura del maestro Héctor Osuna. Para mí es el mejor caricaturista político que ha existido en Colombia, quizás solamente comparable con Rendón, pero bueno, ahí está el maestro Osuna, que todavía publica en El Espectador todos los lunes, los jueves y los domingos sus caricaturas. La hizo hace 25 años, cuando el periódico cumplió sus 90 años. Aparecen ahí don Gabriel Cano, don Guillermo Cano, frente a la prensa Washington, donde se imprimió el primer número hace 125 años. Y sí, todavía sigue imprimiendo caracteres periódicos. Gracias. Si tienen preguntas o... Aló.
¿quién tiene la idea de mantener esto de no hacemos apología a la violencia? Como el ejemplo del ataque a Londoño, y es, claro, ¿quién maneja esto? Hay un manual como el de prensa gráfica de El Salvador que dice no apología, no fotos de víctimas, no qué manejo del lenguaje usamos. Y la segunda es, yo no pude ver la serie de Escobar porque para mí fue muy duro y me empezó a doler el estómago como cuando a los 14 años oí las bombas en mi casa de las sedes de los partidos políticos de la Soledad, y creí que la última era la que iba a caer en mi casa. Entonces, no. Siento un poco que es una apología a este líder que nos ha marcado tanto y que nos ha llevado a creer que la plata fácil y que el traqueto que llevamos adentro puede con todo. No, me preocupa un poco y cómo lo ven ustedes desde el espectador con estas vivencias tan duras de que nuestra sociedad vea esto y diga, yo quiero ser como él. Si él lo logró, ¿yo por qué no lo va a lograr? La plata fácil, sin valores, sin principios, con un expresidente que nos ha demostrado que no vale, el fin justifica los medios, merlanos, nules y todo. Quisiera ver la perspectiva desde el espectador y no desde mi perspectiva, que es totalmente sesgada y totalmente subjetiva. Gracias. Gracias. Pues a la primera pregunta, la verdad no tenemos ninguna cosa formal, digamos, un manual de estilo frente al tratamiento de estas situaciones. Eso ha sido una cosa más informal, digamos, del equipo de la redacción del periódico. Por supuesto, pues es decisión mía. La primera en realidad fue con unas bombas de las FARC en Tumaco y en el Cauca, cuando sacamos grande pues el no al terrorismo y decidimos no sacar las imágenes en la primera página. Y luego con el atentado a Londoño pues tomamos el mismo camino. Preferimos poner a Carlos Fuentes en primera página y poner un letrero grande de no al terrorismo en lugar de las imágenes, a pesar de que teníamos la imagen exclusiva de Londoño saliendo del atentado. Yo realmente no creo tanto en tener esas leyes, digamos, rígidas. Yo creo que el periodismo tiene que ser dinámico y todas esas decisiones hay que tomarlas en cada momento y midiendo un poco el mensaje que uno quiere dar en cada momento para que tenga su efecto. Porque soy consciente de que algo como eso, como esa decisión que tomamos puede volverse, si la seguimos tomando muchas veces, puede volverse paisaje y no generar el efecto que queremos. Por eso a mí me gustan más las decisiones en caliente, digamos, en cada momento. Sobre la segunda, pues yo también soy totalmente sentado en un tema como ese. A mí también se me revuelve cada día que veo la serie, se me revuelve todo. Sin embargo, la posición que hemos tenido en el espectador la hicimos en un editorial cuando iba a comenzar la serie, es que la historia, no hay que tenerle miedo a la historia, hay que contar la historia y posiblemente es más sano que la gente vea la realidad y conozca a este personaje, así tenga muchas cosas atractivas para mucha gente, pero eso es problema de toda la sociedad, digamos, toda la sociedad debe cambiar para poder resistir, mirar a su historia y realmente valorar a quienes debe valorar y no a quienes obtienen el poder y otras cosas pues por medios ilícitos. Lo otro es que, digamos, desde el principio en esta serie de Caracol el planteamiento fue contrario a lo que siempre se había hecho en esta serie, y es que el énfasis iba a estar en quienes se enfrentaron a Escobar, en todos esos desconocidos como Guillermo Cano, como Rodrigo Lara, como Carlos Galán y tantos otros, que fueron muchísimos magistrados, policías, que realmente se pararon y no se dejaron encantar, digamos, por esas sirenas del narcotráfico. Y bueno, no deja de ser de todos modos complicado ver esa serie, no pensar que
puede haber algo de apología en esas series, pero yo realmente creo que es mejor que la historia se cuente y no tenerle miedo. Y el hecho de que se hagan películas sobre Hitler no quiere decir que se esté exaltando la memoria de Hitler en mucho momento, y con cosas atractivas que tendrá ese personaje también seguramente, de manera que esa ha sido como la posición, pero yo tampoco soy muy imparcial para mirar esas series o ese tipo de cosas. Gracias, buenos días. Yo soy Juan Manuel Rodríguez, compañero Fidel de la universidad. Nos conocemos hace años. Fidel, 7 años de no circular a diario, ¿qué significa para el espectador hoy desde el punto de vista de la competencia? Significa, imagínense, muchas cosas. Estar uno por fuera del mercado diario durante 7 años, obviamente, que le permitió a la competencia tomar una ventaja muy grande. Pero también yo, digamos que le agradezco dentro de lo que hay que agradecer, nunca me hubiera gustado que el espectador tuviera otro semanario, pero ante esa cosa mala, digamos, le veo cosas muy positivas que me dio el haber estado como semanario. Primero eso, volver a la esencia, o sea, haber parado un momento y decir, bueno, con este semanario, ¿qué vamos a hacer para recuperar al espectador? Y lo que hicimos básicamente fue volver a la esencia del periódico. Y el periódico rescató todo su posicionamiento en ese momento. Si hubiéramos seguido luchando por tratar de seguir con el diario, de seguir a la cola del tiempo, haciendo prácticamente lo mismo, pues íbamos a perder mucho más espacio que tomándonos la pausa, digamos, del semanario y concentrar los esfuerzos. Lo otro que creo es que nos permitió prepararnos mucho mejor para la crisis de los periódicos. O sea, yo creo que el espectador hoy ya vivió la crisis de los periódicos. No tenemos hoy en día una rotativa, tenemos tercerizado mucha buena parte de nuestra operación, tenemos una redacción bastante pequeña comparativamente con otros medios, de manera que hemos avanzado muchísimo y estamos mucho mejor preparados para el futuro. Otra cosa, el espectador como impreso logró, siendo semanario, despegarse un poquito de lo puro noticioso, y fue un periódico que planteó un nuevo tipo de periodismo que para mí es el periodismo que va a sobrevivir en los impresos, si es que los impresos sobreviven, digamos, pero bueno, por ahí sacaron un mapa ayer que en Colombia antes del 2040 no se acaban los periódicos impresos. Tenemos un buen tiempo, pero yo creo que si algo tiene un periódico impreso para ofrecer, pues no es la noticia que ya todo el mundo ha visto en el .com, que ha visto en televisión, que ha visto en radio, sino realmente un paso más adelante, algo más analítico, otros temas, investigación, opinión, análisis. Y esa ha sido la propuesta del espectador desde que fue semanario, y que en el momento en que se tomó la decisión de volver a diario, era una pregunta vital, digamos, que nos hacíamos. ¿Vamos a hacer un periódico igual al tiempo? ¿O vamos a seguir con la personalidad del semanario que nos permitió llegar a volver a ser diarios? Y tomamos ese camino muy incomprendido, sobre todo por los colegas. Los periodistas a veces dicen que es que el espectador se le olvidan las noticias. No sé, las noticias están ahí, lo que pasa es que el énfasis es muy diferente. Y bueno, el éxito que ha tenido ha sido maravilloso para el espectador. Obviamente me pregunto de la competencia, si el tiempo circula más, no voy a decir aquí pues que el espectador circula más que el tiempo, no, pero el espectador está mucho mejor nichado. El espectador se ha logrado meter en una audiencia única y nos interesa esa audiencia. O sea, nosotros no estamos buscando ser otra vez un periódico masivo, además creo que un periódico impreso hoy en día ya quien hable de que es un periódico, de que es un medio masivo, está hablando pura paja. Entonces estamos totalmente concentrados en eso, en un nicho de gente un poco más, no es ni siquiera una cosa de estrato, sino es gente un poco más educada, un poco más inquieta intelectualmente,
de mercadeo en el periódico se burlaba de mí cuando yo, cada vez que me decían, ¿usted a quién le escribe? Yo decía, a la gente inquieta intelectualmente. Y me miraban con unos ojos como este tipo de que está hablando, pero creo que ya me están creyendo un poquito. ¿Qué es eso? Entonces, sí, perdimos mucho espacio, pero creo que nos permitió llegar hoy a tener un periódico fortalecido y además a despegarnos de la competencia, digamos, con el tiempo. Son dos productos muy distintos y realmente no queremos ir a la cola del tiempo haciendo lo mismo que hacen ellos, posiblemente un poquito mejor, pero haciendo lo mismo. No, es un periódico diferente. Buenos días, mi nombre es Eduardo Carlos, soy tecnólogo de construcciones civiles. Primero felicitarlo por la alianza que ha tenido, de alguna manera con un noticiero particular, para que muestre sus avances y sus titulares. La pregunta es la siguiente: ¿usted cómo ve el avance o cómo ha visto el avance y el desarrollo de periódicos de carácter más popular, como el Club, como el Extra, y cómo ha visto el enfoque de periódicos gratuitos tipo ADN, que afecten o que de pronto enriquezcan la capacidad del lector de periódico impreso? Gracias. Pues obviamente ese es un fenómeno muy interesante de la prensa popular. Ahí es donde están creciendo, digamos, la circulación de los periódicos. La Asociación Mundial de Periódicos y todo sale cada cierto tiempo a decir que la maravilla, que los periódicos impresos siguen creciendo y tal, pero los que están jalonando ese crecimiento son los periódicos gratuitos o populares. A mí me parece un fenómeno maravilloso. O sea, mientras más gente esté leyendo periódico, es mucho mejor. Es un mercado que yo siento que esos periódicos, como una primera entrada a la lectura de periódicos, son excelente, digamos, un vehículo excelente. Y me parece también excelente que haya, para diferentes mercados, hayan diferentes productos. No es el mercado en el que está el espectador, pero es muy importante, digamos, para los periódicos que exista ese mercado. Y yo creo que conforme, digamos, la gente vaya estando leyendo esos periódicos gratuitos, populares, pueden en un momento posterior acceder a otro tipo de periódicos, como puede ser El Espectador. De manera que lo veo como un fenómeno muy positivo, digamos, que más gente esté leyendo más periódicos a través de esos vehículos, digamos. Hola, buenos días. Hola. Dos preguntitas. Una, siguiendo el tema que traes, el tema de el .com, la página en internet, es otro producto totalmente diferente. O sea, tenemos dos productos, el impreso y el online. Y la otra, relacionando un poco con el tema de este tipo de eventos, el tema de networking, ¿cómo lo viste en tu vida? Me imagino que tuvo algo que ver o ha tenido que ver con el periódico mismo, el tema de la compra del periódico, en fin, ¿de dónde salió eso también un poquito, si es posible? La primera digamos que son medios diferentes, pero son una misma marca, digamos. Es una misma redacción. Eso, digamos, lo hemos ido integrando. Obviamente ustedes entenderán que El Espectador, que tuvo que salir a diario hace 4 años, y al mismo tiempo en ese momento, o sea, antes de salir con el diario en papel, la primera acción que hicimos fue rediseñar el .com y crear, digamos, toda la estructura del .com, porque el .com también tenía que evolucionar a ser un periódico ya diario. Entonces, en ese momento, digamos que tuvimos 2 redacciones independientes, porque, digamos, teníamos prioridades muy grandes tanto en el impreso como en el .com. Pero eso todo ha ido convergiendo y hoy en día tenemos una sola redacción para ambos productos. Pero por supuesto son productos diferentes, digamos, cada uno tiene sus particularidades. Ahí sí en el .com, digamos, trabajamos en la noticia inmediata. De hecho, yo creo que, bueno, se lo ha ganado, digamos, no es solo una cosa sesgada que diga yo, pero es el digital que está, digamos, primero en las noticias. Se ha ganado el premio durante 2 años consecutivos como el mejor
portal de información en Colombia, de noticias. De manera que ahí el énfasis mayor, aunque está todo el contenido, digamos, analítico, investigativo del impreso, también está en el .com, la prioridad en el .com sí es la noticia inmediata. De manera que son complementarios. Yo lo veo así. Tenemos una sola marca que tiene diferentes formas de distribución y obviamente tiene que aprovechar las características particulares de cada medio y potenciarlas. Esa es la diferencia, digamos. La diferencia es el medio más que el contenido. Sobre el networking no sabría mucho qué decir. Yo soy medio hurano un poquito, ¿no? Soy malo para hablar, como habrán visto. Pero evidentemente para un medio de comunicación, pues los encuentros, digamos, la manera de poder compartir con la gente es fundamental. Por supuesto, hoy en día tenemos una herramienta muy importante que es toda esta tecnología, todas las redes sociales, la interacción, digamos, para los periodistas con su gente, con sus lectores, con sus críticos, también con sus aduladores. Y con el networking, digamos, se da muchísimo a través de todo lo que tienen las redes sociales y ese tipo de cosas. También ahí se entera uno de dónde ir a buscar el networking, digamos. Pero digamos que la labor de networking la hago menos yo y más la parte comercial, obviamente, donde frente a los comerciales, claro, hay que hacerles entender el concepto del espectador, que a veces no es fácil de entender. Muchas veces la gente piensa solamente en el numerito de cuántos lectores tienen y punto. Y obviamente el espectador no es solamente un numerito de a cuánta gente llega, sino qué tipo de gente llega. Gracias. Quienes hemos estado en el sector como independientes, pues sabemos lo difícil que es sobrevivir aún a costillas del sector financiero en este país. Antes de hacer la pregunta, lo he notado muy prudente y creo que todo lo que usted representa le da el derecho a ser un poco menos prudente. Entonces, permítame hacerle esa antesala a mi pregunta. Ya hablé del sector financiero, ¿no? Y el tema tan crítico que es. Con un tiempo hoy en manos del sector financiero y después de ustedes de haberlo vivido también, digamos, en el momento y en la época de la venta, ¿qué opina usted? Digamos? O sea, su competencia en este momento en manos de un grupo, entre comillas, todopoderoso, y por favor no sea tan prudente. Gracias. Aquí no estaba grabando. Estamos entre amigos. Es una pregunta difícil porque obviamente cualquier cosa que yo diga ya que tengo rabo de paja porque el espectador también es parte del grupo económico. Sin embargo, ya que estamos buscando imprudencias, pues yo realmente creo que hay una gran diferencia entre los dos grupos. Y digamos, el grupo Santo Domingo ya ha demostrado que lo que ha hecho es sostener al espectador, porque es un periódico que pierde como 15.000 millones de pesos perdimos el año pasado. Y el grupo ha estado ahí desde el 97 poniendo año tras año, poniendo la plata ahí para que el espectador exista como es, como un periódico independiente y sin controlar la información. Eso tendrá que demostrarlo el grupo de Sarmiento. Y la verdad, pues, entrando en las imprudencias, yo sospecho mucho que ese no es un grupo tan abierto y tan liberal como el Santo Domingo. Posiblemente se parece al viejo grupo Santo Domingo de Augusto López y tal. Sobre todo porque el grupo Sarmiento vive mucho del Estado y ha vivido y se ha enriquecido a costa de las influencias que tiene en el Estado, todas las regulaciones
han sido influidas por ellos fuertemente. De manera que, pues esa es la expectativa. Vamos a ver si lo cumplen o no lo cumplen. Por ahora han dicho que están ahí para proteger el legado del tiempo que también ha sido cercano, digamos, a los poderes, ¿no? Digamos, no están muy lejanos, pero evidentemente ya utilizar la información para favorecer a un grupo económico, pues es el gran temor que tenemos muchos, digamos. Respeto profundamente al tiempo, no es el tipo de periodismo, digamos, que más me gusta, aunque trabajé 2 años, 2 años en el tiempo. Pero digamos, respeto profundamente que existan ese tipo de periódicos. Me parece perfecto, ojalá exista una gran cantidad de diversas miradas de este país, y ese es uno. Pero de ahí a que ya sea un apéndice, digamos, de los negocios de un grupo económico, pues eso sí es bastante grave y complicado. Ojalá no sea así, y ojalá sean suficientemente inteligentes de no acabar, digamos, con un periódico, con una marca como El Tiempo, utilizándolo en beneficio propio. Pero tengo mis sospechas de que eso va a suceder. Tengo 2 preguntas. A mí me preocupa mucho que los medios como la W Radio, RCN y El Tiempo sean un poquito centralizados en Bogotá y crean que Colombia es Bogotá y Miami, y para de contar. Y me preocupa mucho que, bueno, esto del lenguaje inglés sea como el segundo lenguaje de nosotros, y que se invisibilice a las regiones de esta manera tan abrupta. Ginette Bedoya, que es del Tiempo, me sorprende que tenga la posibilidad de explicar y exponer su caso abiertamente y decir que en las regiones están pasando cosas graves y están pasando cosas que los medios masivos no quieren mostrar, y que desafortunadamente creemos que todo está en paz y todo está maravilloso frente a una realidad de urabeños que se han sobrepoblado en 5 años, pasando de 80 personas a 2.000 urabeños que se unen con las mafias, con las FARC, y están dominando toda la costa desde Chocó hasta La Guajira, con sus negocios y con su utilización de la mujer como carne de cañón y como una violación total al cuerpo de la mujer y pues a todas las mujeres que no cumplen los requisitos de que a sus padres deben llevar las drogas hasta determinados puntos. Entonces, esta pregunta sea, ¿ustedes cómo ven las regiones? ¿Qué tan importantes son las regiones para ustedes? Y la segunda pregunta es, con el tema de las nuevas tecnologías, a mí lo que me preocupa es que yo en Twitter siento que la única que me leo soy yo misma. Entonces yo me creo el cuento de que esto es una comunicación, pero cuando yo me doy cuenta de todo lo que han escrito después de lo que yo he escrito y nadie me contesta, entonces me siento aún más invisible en Twitter, porque yo sabía que yo era invisible ante los medios masivos, pero yo en Twitter pensé que no. ¿Cómo manejan ustedes este Twitter y darle de verdad la palabra al otro? Preguntas difíciles. La primera, evidentemente que estamos no solo la W, y el otro día me preguntaron para un artículo, claro que me tocó ser demasiado prudente porque no dejé que sacaran eso, pero me preguntaban que cuál era la importancia de la W, y yo dije que era para saber cómo estaba el tráfico en la I-95. Pero me tocó ser prudente. Me tocó decir que no sacaran eso, que era muy importante, pero bueno. Pero también para todos los medios que están en Bogotá, el manejo de la información de las regiones es muy difícil. Para un periódico como El Espectador, mucho más, porque nosotros no tenemos corresponsales en ninguna parte de Colombia. No tenemos, digamos, corresponsales fijos, tenemos freelancers, pero no tenemos corresponsales de planta. Tratamos de cubrirlo, tenemos muchos freelancers en todas partes, pero evidentemente no tenemos un periodista, digamos, dedicado todo el día en las regiones a mirar lo que pasa allá.
Sin embargo, yo diría que a pesar de esa falencia clara, pues digamos, por falta de recursos simplemente, nosotros cubrimos bastante lo que pasa en las regiones y mandamos mucha gente desde acá, por una parte, y por otra parte esos freelancers. Y además, estamos muy cercanos de la academia y de las ONGs, de FESCOL también, que sí van y hacen esos trabajos allá y digamos, tratamos de visibilizarlo. Obviamente el caso particular de Ginette, pues, bueno, de hecho la tragedia que le pasó a ella fue mientras estaba como redactora en El Espectador. Sí, claro, ella era redactora del Espectador en el momento en que la secuestraron y le hicieron todo lo que le hicieron. Pues nada, Ginette es admirable su trabajo, es admirable cómo ha enfrentado su problema y ha tratado de luchar contra la violencia contra las mujeres. Siempre hemos estado al lado de ella, por supuesto, de su caso y de sus batallas, la hemos acompañado en todo. Y digamos, esa es una realidad que, sin tener, digamos, los recursos para estar pendiente de todo lo que sucede en las regiones, siempre estamos, digamos, es un tema de prioridad para El Espectador. Y de hecho El Espectador es un periódico muy aceptado en las regiones, digamos, es muy fuerte en las regiones. De hecho, en su momento, cuando competía cabeza a cabeza con El Tiempo, pues El Espectador era el de mayor circulación en el país, aunque en Bogotá siempre El Tiempo lo ha superado, de manera que ese es el gran periódico nacional, en realidad ha sido siempre El Espectador. En cuanto a las redes sociales y el Twitter y esto, pues me parece que es una herramienta fundamental de contacto con la gente. Yo la verdad lo utilizo básicamente como una herramienta de trabajo. Son muy pocas cosas personales o incluso de mi opinión personal que incluyo ahí porque, digamos, por la prudencia, digamos, necesariamente cualquier cosa que yo diga la está diciendo el director del Espectador y estoy cargando con el nombre del Espectador y no puedo, digamos, ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde en Twitter, no puedo quitarme pues el vestido y que soy Fidel Cano hablando personalmente, necesariamente está ligada la marca. Pero yo sí escucho a la gente, no sé si te sigo o no, pero te puedo empezar a seguir. Hasta ahora no. Te puedo empezar a seguir en Twitter y digamos, yo trato de interactuar todo el tiempo con la gente. Me regañan todo el día, me dicen de todo, me revuelven mis antepasados cada cierto tiempo. Pero yo trato de, digamos, lo que entiendo que es una relación, digamos, en donde puedo darles una respuesta, no me gusta pelear mucho porque no le veo mucho sentido, sé que hay mucho troll ahí queriendo provocarlo a uno para que diga alguna cosa en falso, le meten a uno información que no es tan cierta, tan real, para tratar de que no caiga, digamos, y diga algo. Pero yo sí interactúo, pues, trato de responder cualquier pregunta que sea pertinente o cualquier comentario, trato de contestarlo. Nosotros pues tenemos el hashtag ese de jalón de orejas que estamos mirando permanentemente, donde la gente nos señala los errores que vamos viendo y tratamos de pararle bolas a todos. Y bueno, yo tengo un blog ahí que hago semanalmente en el que siempre, por lo general, trato de responder esas inquietudes que se mueven en las redes, de manera que nosotros sí escuchamos, tratamos por lo menos de escuchar. Obviamente ahí hay mucha cosa y posiblemente a veces por tiempo o porque no se vio pues, en el tiempo, por no haber estado en el momento justo de ver el comentario, pues hay cosas que se pasan, pero por lo general tratamos de estar muy pendientes de...
40 y pico mil. ¿Y usted va? ¿Yo a cuánto sí? Como a 500, algo así. Muy complicado. Sí, es muy difícil. Además, entre más gente sigue uno, más se pierde lo que dicen, porque pues uno solamente mira ahí lo que llegó en el último momento. Buenos días, mi nombre es Diana Borges, yo soy estudiante de educación especial y soy intérprete de la población sorda a nivel de Bogotá. Mi pregunta va más allá sobre todo lo que tiene que ver con las estrategias para llegar a las diferentes poblaciones. Hace algunos años yo recuerdo que El Espectador tenía algo muy atractivo para los niños, que era la revista para los niños. Eso para mí era un gancho para generar más lectores frente a lo que hacía El Espectador o lo que venía haciendo El Espectador. Mi pregunta que va, ¿cómo ha sido ese proceso de transformación para llegar a todas las comunidades, teniendo en cuenta no solamente la población, sino las culturas en las que se ven enfrentados ustedes diariamente? Están en la estratificación, la misma cultura sorda, los niños, los jóvenes, más aún estos jóvenes que hoy en día no les gusta leer y todo va por medios electrónicos. Pero está todavía más difícil. Digamos, uno quisiera tener, o sea, hoy en día hacemos los estudios y el magazine dominical y los monos siguen apareciendo hoy en día. Son marcas que desaparecieron hace, no sé, eso fue en la transición. Yo no estaba en el periódico cuando decidieron acabar ambos productos, pero eso fue más de 15 años por ahí que no existe el magazine dominical ni los monos, y todavía siguen apareciendo en todos los estudios. Yo pues soy, o sea, un enamorado de ambas marcas. Me fascinaría mañana poder sacar las marcas, pero obviamente empiezan los costos y la pauta para esos productos para poder mantenerlos. Y El Espectador pues es un periódico que sigue estando muy apretado, digamos, en presupuestos, y que hoy en día solamente puede salir con productos que tengan asegurada su financiación. Pero sin embargo tratamos de llegar. Yo reconozco que frente al mercado de los niños estamos muy lejos, digamos. Hoy no tenemos un producto y dentro del periódico es muy poco lo que hacemos para esa población. En el cultural sí creo que, digamos, tenemos un especial énfasis en ese tipo de información, y yo creo que de alguna manera digamos que complementamos o superamos, digamos, la no existencia del magazine dominical como antes, pero digamos que ese sí es un grupo, digamos, que más o menos tenemos atendido. Me habla de los sordos. Bueno, durante la Feria del Libro sacamos un artículo en braille con un acuerdo que hicimos con el Instituto Nacional de Ciegos, y seguimos en contacto con ellos para ver si podemos hacer más publicaciones durante el año exclusivamente para ese grupo. El éxito, digamos, que tuvo esa publicación fue realmente increíble. O sea, yo lo pensé como un ejercicio bonito, digamos, me parecía simbólicamente muy importante hacerlo, pero, o sea, te cuento que hace poquito estuve en Tena, Cundinamarca, en un evento allí de un colegio, y lo tenían, me lo sacaron, y había un muchacho ciego dándome las gracias porque hubiera salido eso. De manera que esas son cosas que posiblemente en el negocio en general no sean tan significativas. Posiblemente venderle la idea al gerente de la empresa es un poco difícil, pero son cosas que digamos tienen una respuesta tan importante que es importante buscar la manera de poder hacerlo. En este caso, con el Instituto Nacional de Ciegos fuimos por mitad, digamos, repartimos los costos y ellos nos ayudaron, digamos, con la mitad de la publicación, y vamos a tratar de hacerlo otra vez, posiblemente 2 veces más este año, y tratar de hacer algo un poquito más periódico en adelante. Obviamente la publicación en braille y tal es bastante costosa, pero digamos que por la respuesta que tuvimos con ese primer ejercicio,
me sorprenden muchísimo los titulares y me enfurecen además. Porque en el caso de Rosa Celis, por ejemplo, del asesinato de esta mujer en el Parque Nacional, el titular era: el tipo las conquistaba todas, era un tumbalocas. Y era el título, sí señor, sí, era el espectador. Y era el título de un artículo muy bien escrito sobre, y que reseñaba no solamente la historia del personaje y lo que había pasado, las reacciones, etc. Entonces, a mí realmente me sorprenden inmensamente los titulares. O sea, me gustaría que me contaras de dónde salen los titulares. O sea, porque a veces me parece que los titulares banalizan una información que ustedes presentan en una forma supremamente bien escrita, que además presenta no solamente lo histórico, lo presente, las implicaciones y etcétera, que es una forma muy pedagógica de presentar información. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta también es que yo veo que ustedes, como los demás medios en Colombia, cuando presentan información sobre los problemas, sobre casos de corrupción o sobre delitos, son muy tímidos para hablar de los victimarios y muy generosos para hablar de las víctimas. Por ejemplo, estaba mirando, porque es que es un patrón que yo estaba relacionando. Hoy la presentación de la información sobre lo que se robaron en Cali de los Farallones, yo soy de Cali, me toca. Y el tema es que no dice ni una sola persona que tiene escriturada tierra, o sea, habla de los alcaldes que escrituraron la tierra, o sea, pero no habla de quiénes son los que, a nombre de quién quedó la tierra, que es la misma, es una fuente igual de fácil ver quién vende como quién compra. Entonces, cuando se roban la tierra del Estado, ¿por qué los periódicos no presentan, ok, aquí hay una lista de quiénes compraron? Porque el delito no era solo del que vendió. Entonces, como que nosotros nunca presentamos los dos lados del delito. Diferente la posición de tus editoriales, que son maravillosos. Hoy Cecilia Orozco presenta uno por uno todas las personas involucradas en Santoyo, sin acuerdos, pero eso lo hace una mujer y lo hace una columnista, no lo hace el periódico. Entonces, a mí me parece que sería muy importante, o sea, me inquieta porque me parece que a veces siento como una disociación, ¿me entiendes? Como una cosa como y lo entiendo, pues con esta historia uno lo entiende, pero realmente pienso que podría, digamos, ser más contundente en algunos casos, con mejores titulares, mucho más respetuosos. Entonces, estaba buscando en mi Twitter, porque yo sí les escribo a ustedes cada vez que hay titular de esos, nadie me contesta. Pero yo les digo, ¿qué titular es esto? Yo digo, porque realmente me parece que desmerece el contenido. ¿Usas el hashtag Jalón de Rejas o no? No, Jalón de Rejas no. Bueno, te invito a usarlo porque ese es el tema, digamos, pero bueno. En lo primero tocaste un tema que es de discusión permanente en la redacción del periódico, que es en la titulación. No recuerdo exactamente ese titular, no sé si fue en el impreso o en el .com, tal vez fue en el .com, yo creo que fue en el .com, y esa, digamos, es una gran discusión con la gente de los digitales. Y es que en la información en los digitales obviamente hay que tener un gancho, digamos, depende de las palabras que tú uses, para que salgan en los buscadores y entonces tengan mucho tráfico. Entonces, muchas veces los contenidos del impreso van en el digital con titulares diferentes, digamos, manejados para que llamen la atención, para que salgan en los buscadores con las palabras claves. Siempre cuando estamos en el .com, la idea es pensar cómo buscaría usted eso en Google. Si usted quiere una información de este tipo, ¿qué palabras pondría usted en Google para que le aparezcan en los espectadores? Entonces, ¿perdón? Pero perdóname, violador igual tumbalocas. Si te das cuenta, detrás, lo que hay detrás. Violador igual tumbalocas. Yo entiendo la reflexión, y por eso te digo que es de, digamos, de profunda discusión y reflexión dentro de la redacción, porque a veces, era lo que iba, a veces cuando ese es el criterio, digamos, para poner tus títulos, pues a veces
resulta en excesos, digamos, o en imprecisiones, digamos, frente al contenido de los artículos, o en amarillismo también, claro que sí, a veces caemos en el amarillismo, eso es evidente. Si vamos y miramos solamente a los victimarios y no a los, pues en este caso no es víctimas en el ejemplo que ponen, sino más bien otros victimarios o culpables, digamos. Pues nada, ¿qué se puede decir? Fallamos, sin duda fallamos. ¿Por qué? Porque es más fácil seguramente tener al funcionario que a quien se benefició en el otro lado. Posiblemente la justicia también tiene ese sesgo y eso nos lleva a los medios a tenerlo. Posiblemente es falta de recursos para poder estar en cada uno de los casos, poder tener un periodista que vaya más allá y encuentre la otra parte. Pero también lo hacemos y los periodistas no son todos hombres tampoco. También tenemos muchas mujeres que también ponen esos titulares y que también se olvidan de ir y mirar a las personas que se benefician con cierta cosa, de manera que no creo que sea una cosa de género tampoco. Hay un mercado por lo menos para cosas más reposadas, digamos, y menos amarillistas. El problema de la televisión, claro, es que viven del rating y además están viendo el rating segundo a segundo. De manera que eso es una tortura, o sea, no quisiera nunca ser director de un noticiero de televisión donde te están viendo segundo a segundo cómo se está moviendo tu rating frente a la competencia. De manera que ahí digamos que la tentación de caer en amarillismo es demasiado grande, porque afecta directamente el negocio y porque tus gerentes te están mirando segundo a segundo. Entonces, tú puedes preparar un gran informe de profundidad y si a los 20 segundos se te cayó el rating, te van a estar diciendo un chiste, corte eso y le ponga el escándalo de cualquier cosa. Sin embargo, yo sí creo que la gente está cada vez más interesada en un tipo de contenido diferente. Y me parece que el hecho de que cada vez los medios sean menos individualmente, el hecho de que existan hoy no sé cuántos canales, la gente tiene acceso a no sé cuántos canales y no solamente a los dos canales de televisión abierta y bueno, 3 o 4 si es que abren los otros o los locales, en fin, sino que hoy tiene acceso a mucha información en muchas partes. De hecho la televisión pues en internet, o sea, la televisión por internet está aquí a la vuelta de la esquina. Son los canales de televisión los que tienen que estar asustados ahorita. Ya la prensa ya pasó por todo eso hace rato. Hoy en día la cuestión es si la gente va a seguir comprando televisores o va a empezar a ver todo en los computadores. De manera que todo eso me parece positivo, porque tú vas a poder encontrar la información en muy diversas partes y no vas a tener digamos, ese yugo del rating de que tú tienes solamente frente a una competencia y tienes que mirar cómo se te mueve el rating ahí. Pero tanto como llegar a decir de que estamos cerca del día en que la información sea más profunda, eso sí no me atrevería a decirlo. De todos modos, el apetito, digamos, de la gente por la cosa sensacionalista, pues en las redes sociales también. O sea, una de las grandes preguntas que tenemos los periodistas es bueno, si vamos a ser necesarios o no, o si la gente va a quedar tranquila con cualquier cosa que de información bastante sesgada por lo general, bastante poco profesionalmente tratada, que se mueve en las redes. Pero eso es lo que mueve todo el tráfico, o que mueve el gran tráfico en los digitales. De manera que yo no me atrevería a ser tan optimista de que realmente la información vaya a cambiar mucho.
diciendo sí que creo que hay un mercado para ese tipo de información, que es más grande de lo que creemos muchas veces. Doctor Cano, pues muchísimas gracias por estar acá. Yo quisiera hacerle una pregunta como afiliado a Andinos. Networking ha hecho muchos esfuerzos por promover el emprendimiento y la independencia en los uniandinos. Yo quisiera escuchar algunos consejos para todas aquellas personas que hemos optado por ser independientes y que tenemos un largo camino que recorrer. Pues yo no he podido ser independiente. Ustedes son los que me tienen que dar consejos a mí, a ver si la independencia es muy económica. Pues que dirían que los admiro profundamente. Creo que es el estado, el mejor estado en el que podría estar uno, y de verdad no es como molestar que digo, o sea, para mí el estado mejor sería poder ser independiente, poder y joven. No, me da pena, pero eso de joven me parece muy discriminante. Yo soy vieja y sigo siendo independiente y feliz. No, me molesta mucho que lo digas. Era un chiste. Ah, bueno. Miramos la respuesta. De manera que usted digo, seguir adelante un poquito esto muestra es que frente a las adversidades hay una gran cantidad de oportunidades. Obviamente ser independiente posiblemente es mucho más difícil que la comodidad de un sueldo mensual, pero también es mucho más gratificante cada vez que se obtiene algún avance, digamos. De manera que solo admiración y firmeza, y no dejarse, digamos, avasallar por las dificultades que con toda seguridad van a aparecer cada cierto tiempo. Y creo que si algo muestra esta historia del espectador, pues es eso, que ha habido todos los intentos por acabar con el espectador, por silenciarlo, porque deje de existir, y ahí siempre ha estado adelante por tener la claridad, digamos, de un norte. Eso también, digamos, les diría, o sea, tener muy claro para dónde va ese emprendimiento, a dónde quiere llegar, y no desviarse por los caminos en el camino. Muchas gracias, Fidel, por tu asistencia. A nombre de Uniandinos, del señor presidente que hoy nos ha acompañado y de todo el grupo de los presentes, nos ha sido muy ilustrativa tu exposición, cómo superar esas adversidades tan difíciles que han pasado y lo que acabas de decir, siempre tener un norte y poner carácter para construir un país. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de